Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de esta nueva serie de Conversando con el Elefante, donde vamos a identificar qué chingados pasa en nuestra cabeza mientras estás en terapia. Te invito a que te quedes y vamos a retomar un poquito el caso que veníamos mencionando desde el episodio anterior. Fue nuestro primer episodio, ténganos un poquito de compasión. Si nos van a hacer alguna crítica técnica del sándwich, un comentario bonito, la crítica y cerramos con un comentario bonito, por favor. Ok. Pero bueno, el punto es continuar con este caso, pero ya dar una perspectiva completa y con ello empezar a cerrar ahora sí en un aterrizaje real sobre cómo se trataría un caso de estos. Exactamente, la sesión, ¿eh? Sí, la proyección. Ándale, sí. En el podcast anterior justamente platicamos sobre Sofía y algo de lo que nos dimos cuenta era que a Sofía le faltaban algunas cuestiones para poder tener una sesión con ella. Y básicamente, nuevamente, fuimos con la inteligencia artificial y revisamos justamente algunos elementos que considerábamos faltaban. En ese sentido, también parte de lo que vamos a ir incorporando posteriormente es lo que vaya surgiendo en sus comentarios en futuros episodios. Entonces, recuerda, vele escribiendo ahí abajo en la cajita de comentarios qué cosas quisieras que Sofía viviera, experimentara, cuáles son sus motivaciones a lo mejor, vele añadiendo factores. Después cuando hablemos de Luis también va a pasar lo mismo. Entonces está buenísimo porque nos ayuda un montón. Y justamente lo que hablábamos dentro del podcast pasado, le faltaban algunos aspectos a Sofía. Nada más como dato, porque si esto fuera una sesión terapéutica real, esto es algo que nos puede llegar a pasar, de hecho me pasó, porque esta es la etapa de la entrevista clínica. ¿Sale? ¿Qué es la entrevista clínica? Este proceso en donde yo hago toda la recopilación de la información, en muchas ocasiones por diferentes factores o motivos en donde vamos explicando el problema, porque muchas de las veces me explican todo el problema, pero me faltan antecedentes para yo poder sacar ahí sí una intervención que sea muy acorde a lo que realmente está pasando. Sí. Porque luego me ha pasado en muchas ocasiones donde queda oculto un dato, no sé si a ti te ha pasado, empiezas a intervenir y muchas sesiones después, oye, pero es que no te conté, y yo, es que eso cambia todo. Pero bueno, entonces digamos ahí sí, vamos a esas. Esta es la segunda sesión de Sofía, donde vamos a complementar justamente con esos antecedentes que nos hacían falta. También, que también en ese sentido, digo, yo siempre menciono, hay que ponernos en la cabeza de una persona que llega por primera vez a sesión. Sí, abrumada, con pena, miedo. Exactamente, por un lado vienes con todos los problemas que tienes, segundo, vienes con mucha vergüenza incluso y no sabes si la persona que tienes enfrente te va a juzgar de alguna manera. Sí, claro. De hecho es bien interesante porque lo primero que te pone a pensar esto es ¿qué tanto nosotros estamos en el mundo esperando que la gente nos juzgue? Al punto de que ir con el terapeuta es espero que no me juzgue. Esta persona que en teoría su chamba es no hacerlo, estoy esperando y a ver con el miedo de que lo llegue a hacer en algún momento. Eso también tiene que ver con algunas malas experiencias que la gente ha llegado a tener. Sí, efectivamente, es normal. Desafortunadamente. Exactamente. Bueno, no es normal, pero sí ocurre. Bueno, entonces, efectivamente, sí hay que tener mucho cuidado y sí, sobre todo, hay que recordar un punto bien importante. Dentro de las sesiones a lo mejor vas a tener algo que se le llama invalidación, pero no juicio. Si una persona te juzga, o sea, si un terapeuta te juzga, ahí no es. Recordémoslo. Hay una gran diferencia entre si un terapeuta te invalida. ¿Quieres conocer la diferencia entre estos dos? Déjanoslo en la cajita de comentarios y entonces a lo mejor inclusive podemos hacer un podcast sobre ello. ¿Vale? Justo. Mientras tanto, vamos a darle con Sofía. Vamos a ayudar a Sofía. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Ya le preguntamos, en este caso a Gemini, nosotros somos Team Gemini, no ChatGPT. Pero bueno, aquí sí punto muy importante, mis respetos a la inteligencia artificial, hasta universidad y todo le puso, datos que vamos a omitir. Pero bueno, Sofía tiene 20 años y es estudiante universitaria y vive en Puebla. Vivía en Ciudad de México, ahorita te lo puse en Puebla, pero sí vive en Ciudad de México. Pero bueno, nos quedamos con Ciudad de México, contexto Ciudad de México. Vive con sus padres y un hermano menor. Antes era una joven muy activa, le encantaba bailar, salir con sus amigos y era muy buena estudiante, pero en el último año todo ha cambiado.
Detonante de la depresión, 2 puntos, dice Gemini. Perdón, ahí nada más, que era uno de los elementos que nos faltaba. Hacía falta. El detonante era lo que nos faltaba. Sí, porque nada más mencionaba la lista de síntomas, pero no teníamos ni la menor idea de qué había pasado antes de ese año. El inicio de su depresión se marcó hace aproximadamente un año, coincidiendo con la ruptura de una relación significativa de 3 años y casi al mismo tiempo el fallecimiento inesperado de una abuela materna. O sea, Sofía está pasando por duelos empalmados. Ahí sí, el de su novio y en este caso de la abuela materna, con quien tenía un vínculo muy estrecho. La acumulación de estas 2 pérdidas importantes en un corto periodo de tiempo la dejó sintiéndose completamente desorientada y abrumada, desencadenando un profundo estado de tristeza y desesperanza del que no ha podido salir por sí misma. Sí. Los principales síntomas, lo mismo de la vez pasada, estado de ánimo decaído, se siente vacía, anestesiada, hay anedonia. Triste, llora. Exactamente, hay anedonia, es decir, deja de hacer sus actividades, ya no tiene ningún interés, ya no le interesa. Más tanto. allá, la anedonia deja de sentir placer por aquello que le daba placer antes. Exactamente. Sí. Hay falta de energía, todo el tiempo se siente agotada y a pesar de todo el tiempo sentirse agotada, no puede dormir. Ella tenemos un factor ansioso y le cuesta muchísimo hacer las tareas cotidianas, sobre todo hablando de la higiene personal. Hay cambios en el apetito, hay menos apetito, ha bajado de peso, se le olvida comer y no le da hambre. No le cuesta mucho concentrarse en sus estudios o cualquier otra tarea, afectando su rendimiento académico. Sentimientos de culpa e inutilidad por no ser la de antes, por preocupar a sus padres o por no cumplir con sus responsabilidades. Aquí tenemos un factor de autoexigencia. Siente que es una carga para los demás, lo cual es bastante común en este tipo de situaciones. En México, porque en otros países no conocen este concepto, ya me pasó, es el famosísimo no hay que darle lata a mis papás. Pensamientos recurrentes, a veces tiene pensamientos sobre la muerte o ideas de autolesión. Solo pensamientos, hay que clarificar eso, sin un plan definido. Estos pensamientos lo asusta, pero siente que no puede controlarlos y la irritabilidad. Está súper irritable y lábil en este sentido. Ella está cursando el 3er año de la carrera de diseño gráfico. Y que ahí justamente era otra de las partes que nos faltaba en el episodio pasado. No sabíamos que estaba estudiando. El contexto, en general el contexto está en el 3er año, que está estudiando, etcétera. Eso eran cosas que no teníamos justamente. Exactamente. Y bueno, antes era una estudiante destacada y muy creativa, con planes de especializarse en animación. Ahorita todo se le acumula, no tiene creatividad, la siente bloqueada y la presión académica es de mucho estrés. O sea, no puede con la escuela en este momento. Y sus padres, aunque preocupados, a veces no saben cómo manejar la situación y sus intentos de animarla a salir, esto me encantó que lo pusiera, echarle ganas. Tenemos un podcast de esto completo. A menudo la hacen sentir más incompetente y su hermano menor de 16 años le extraña y no entiende por qué Sofía ya no juega con él o la acompaña a sus partidos. Y esto es un punto muy importante porque también algo que nosotros preguntamos, ¿y por qué quiere venir a terapia? O sea, ¿cuál es tu objetivo de consulta en muchas ocasiones? Aquí sí, la decisión no fue fácil. Inicialmente se resistió pensando que se le pasaría o que era una señal de debilidad. Sin embargo, un día después de pasar un fin de semana entero en cama, sin ducharse, comer, y al ver la preocupación y las lágrimas de su madre, se dio cuenta que no podía seguir así. La principal motivación de ir a terapia es el deseo de volver a ser ella misma, o al menos de encontrar una versión de sí misma que pueda experimentar alegría y propósito, o sea, recuperarse. Sí. También quiere aliviar la preocupación de su familia y poder retomar sus estudios y pasiones. Sus motivaciones de vida, que ahorita, bueno, ya esto lo puso Gemini, pero tomando en cuenta la depresión y tan perdida que se siente, pues difícilmente se ubican en un caso normal. Pero recuperar la pasión por el diseño y la animación, reconectar con sus amigos, volver a bailar. El baile era su forma de expresión y una fuente de liberación. Esto lo mencionamos desde el podcast pasado. Sentirse útil y productiva. Desea contribuir tanto en sus estudios como en su vida personal y deja de sentirse una carga. Y por último, encontrar paz interior. Quiere dejarse de sentir esa constante opresión en el pecho y la mente y aprender a manejar sus emociones de una forma más sana. Y entonces, ahora, eso último que acabas de decir, normalmente no viene con los consultantes, las motivaciones de vida, no viene de esta manera, no. Pero ahí sí te podría decir, y esto sobre todo, ya sea que seas terapeuta y te cuesta identificar motivaciones de vida, o ya sea que justamente tú como padre o familiar quieras saber cómo hacerle,
Los consultantes muchas veces no te lo dicen textualmente. No. Quiero reconectar con mis amigos. Quiero volver a bailar. Quiero sentirme útil y productiva. Te lo dicen en lo negativo. No tengo amigos. No tengo amigos. Es que no estoy yendo a bailar. Es que no, me siento totalmente inútil y estoy valiendo madre. Ok, ahí entonces se transforma a positivo y ya tienes motivaciones de vida. Exactamente. Entonces, eso también es importante porque muchas veces lo primero que pasa es que tienes gente frustrada porque le preguntas qué es lo que quieres y te dice exactamente lo contrario. Te dice que se siente de la mierda y por qué se siente así. Y es como de, pero te pregunté qué es lo que quieres. A ver, aguanta. O sea, ahí es donde la gente normalmente, sobre todo cuando está en una situación así, no sabe poner las cosas en positivo. ¿Por qué? Porque su vida está muy negativa en este momento. Entonces, ¿qué pasa si tu vida está muy negativa en este momento? Es la forma en la que normalmente tú vas a pensar y vas a interactuar con el mundo. Exactamente. Es básicamente lo que va a ocurrir. Sí. Ok, perfecto. Ahora. ¿Qué diagnóstico le darías? Duelo. Está viviendo duelo. Literalmente está viviendo probablemente una depresión. Depresión y ansiedad, yo le tiraría, la verdad es que tendrías que meter ahí pruebas tal vez, pero yo le tiraría depresión severa. Moderada a severa, sí. Tirándole más a severa, efectivamente. Hay cosas que debería uno revisar, pero probablemente depresión, ansiedad, pero a través del duelo. Y ojo, punto súper importante, el duelo es natural y normal. Yo quería mencionar justamente esto, porque muchas de las veces, y como dato curioso, como estamos hablando de un duelo, en este caso particular ya estamos hablando de un duelo patológico, porque ¿hace cuánto fue? ¿Hace año y medio? Hace aproximadamente un año. Hace un año. Entonces estamos hablando de hace un año y en lugar de ir sobrellevando el duelo, y ni siquiera elaborando el duelo, al contrario, se ha venido para abajo, ¿sale? Y entonces aquí sí, punto muy importante con el duelo. El duelo no es sinónimo de una depresión. Sin embargo, un duelo que no se elabora adecuadamente te puede llevar a una depresión y en circunstancias completamente normales. De hecho, no se recomienda mandar medicamento en las primeras fases, o sea, cuando acaba de ocurrir un duelo, porque es ahí donde tenemos que esperar a que la persona lo vaya elaborando adecuadamente. Sí. Y bueno, ya en dado caso, en este paciente, al tratarse de una depresión severa, pudiera ser candidata al medicamento porque es mucho más probable que responda adecuadamente para ir sobrellevando los síntomas de la depresión. Justo era parte de lo que iba a mencionar. Sí, te vi con cara de que quieres decir algo. Sí, el podcast pasado justamente habíamos mencionado, ¿es candidata a medicamento? No. Desde esto yo te diría probablemente ya para este punto sí. Sí, yo también lo considero. Si Sofía hubiese llegado 6 meses antes u 8 meses antes, te diría todavía no. Sí, todavía no. Pero Sofía, para este punto probablemente sí. ¿Por qué? Y el dato que me lo está diciendo tiene aproximadamente un año con esto. El proceso de duelo, cuando nosotros decimos tienes un duelo que no es patológico, estás viviendo básicamente el duelo por los próximos 6 meses a un año. Ahora, esto es lo que te dice el DSM-5, el tema de terapéutico, la teoría del duelo y todo ese rollo. Si me preguntas a mí, yo siempre he dicho, una vez que inicias el duelo, nunca lo terminas. ¿Por qué? Porque la pérdida nunca va a regresar. En realidad, aprendes a vivir con esto. Exactamente, pareja y aquí la abuela y demás, la abuela nunca va a regresar. Por ende, el duelo, una vez que lo empiezas, nunca termina. Solamente aprendes a trabajarlo de una manera donde aprendes a vivir una vida con la pérdida. Sí. Y aprendes a tener una vida posterior a la pérdida. Justo. Pero en ese sentido, ya hablando de la sintomatología como tal, que te impide la vida y todo ese rollo, en teoría, un proceso natural de duelo son 6 meses a un año. Ahora, Sofía ya tiene prácticamente un año. Eso significa que ya estamos entrando en eso que se le llama un duelo patológico. Es decir, ya no están tan chidas las cosas y los síntomas efectivamente ya no se pueden empezar a catalogar o considerar como normales. Justo. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer intervención. Entonces, el primer diagnóstico es duelo, sí, pero la neta, yo sí le entraría a una depresión. Ajá, yo ya le entraría a depresión severa detonada por la pérdida o el duelo. Básicamente con rasgos ansiosos. Exactamente. Y aquí tienes un siguiente elemento, justamente los rasgos ansiosos, desde la autoexigencia. La autoexigencia justamente te está mencionando algo y te está permitiendo visualizar algo que por lo menos en DBT se le llama un duelo inhibido. Que es un objetivo secundario, es el impedimento para poder vivir el duelo. Ahora,
¿Qué está teniendo Sofía? Literalmente el impedimento para poder vivir un duelo. ¿Qué es lo que le está impidiendo vivir el duelo? Probablemente, por lo menos de todo lo que hemos estado visualizando, probablemente tiene que ver con la exigencia de tener que sentirse bien o de tener ya que sobrellevar esta situación. Porque por la escuela, por la familia, por lo que tú me digas. Y eso es un punto bien importante. Mientras más evites la emoción, más anclado vas a estar a la emoción. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Fueron las dos pérdidas. Tengo que continuar con mi carga normal. Normalmente cuando tenemos justamente una pérdida, aprender a vivir, sí, es normal que baje el desempeño un poco, y ella, al no querer bajar el ritmo, es donde enmascara el duelo. Básicamente. Sin embargo, poco a poco, y es lo que siempre pasa con este tipo de trastornos, es como, es que nunca lo solucionaste, ahí está. Y tarde o temprano te termina tocando la puerta. Entonces, claro, ella ahorita básicamente, de hecho, tendría que empezar a bajarle el ritmo a todo para poder recuperarse. Porque y ahí sí, si ya vamos antecedentes, ya creo que ya lo cubrimos, pero ¿qué está manteniendo el problema? Porque ahí sí que está reforzando justamente que Sofía no se recupere. Y es donde justamente, pues es que está con una carga igual. A ver, perdió al novio y a la abuela, no, pues sí, ya está, yo me quedé sin sentido de vida, hasta a mí me dolió. Totalmente, Justo, sí sería de, no, hermana, o sea, te entiendo, con justa razón. Y esto es bien común, ¿eh? O sea, en el caso de Sofía, la verdad es que sí pasa en varias ocasiones. Esto es de lo más común que nos llega a terapia. Sí, que no solamente pierdas a un familiar, sino que pierdas a la pareja. Sí. Súper común. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué está manteniendo el problema? Que ella, al no bajar su ritmo, justamente, en este caso, carga académica, el querer mantener todas sus actividades, es ahí donde ella se siente presionada, y como no puede, se siente peor. Claro. Entonces, es ahí donde yo tengo que empezar con muchísima validación, que entienda ya desde un diagnóstico qué es lo que le está pasando y que procede en este tipo de casos. Aquí yo empezaría con toda la psicoeducación a todo lo que da. Claro. Eso sí es importantísimo. Y entonces, ahí sí, ok, para este momento, ¿qué necesitas? Bajar expectativas. Justamente, porque esto yo diría que es como que el principal detonante. Sus expectativas de ella misma son tan altas, y esto es algo muy cultural, y sobre todo en aquellos que somos matados. No, es que me tengo que mantener igual, no es cierto. Tienes que aprender a bajarle, y es donde hay que trabajar la culpa, porque yo señalaría la culpa como un mantenedor, nada más que una culpa mal llevada también. Sí. Ahorita justamente mencionaste, te voy a anotar ahí el tema de culpa, porque ahorita vamos a regresar a la culpa. Ahorita hablaste de psicoeducación. ¿Qué fregados es psicoeducación? Básicamente, dentro de una terapia, por ejemplo, en este caso, y aquí inclusive antes me gustaría señalar, Sofía es una consultante, por ejemplo, en mi caso, DBT, que yo manejo DBT. No. Genuinamente no me da rasgos o el perfil para ser una consultante DBT, porque no me habla textualmente de una desregulación emocional, de impulsividad, no me habla de rasgos inclusive desde chica, donde digamos tiende a la desregulación, un ambiente muy sana. Exactamente, un ambiente invalidante, etcétera. Entonces no me da los rasgos para decir es una consultante DBT. Por ende, yo trabajaría con cognitivo-conductual. Y en ese caso, ¿qué procede? Empezar a modificar pensamientos y conductas. Exactamente. Y terapia cognitivo-conductual es una terapia bastante psicoeducativa también. ¿Y qué significa psicoeducación? Básicamente es explicar varios conceptos y varios elementos de la psicología de la persona que están ocurriendo en este preciso momento. Es decir, hay que explicar duelo, hay que explicar la depresión, hay que explicar el tema de las exigencias, hay que explicar lo que es la culpa, hay que explicar cómo afecta el duelo no solamente a ella, sino a toda la familia, y hay que explicar también en ese sentido el rol de las emociones, por qué se están moviendo como se están moviendo en este momento. Yo ella sí la mandaría a ver intensamente. Y puedes utilizar recursos, por ejemplo, en este caso, y si no lo has visto tú, la verdad es que no sé por qué no la has visto, pero ver la película de Intensamente es buenísima para comprender el tema de las emociones. Entonces, muchas veces nosotros brindamos esta película solamente para comprender el tema de las emociones. Es un ámbito muy ameno. Y entonces, traducción, ¿qué es la psicoeducación? Haz de cuenta como cuando vas al doctor, tienes esto por esto y por esto te duele y por esto no has podido.
esa es la psicoeducación. Exactamente. Y ahí sí, esto como técnica terapéutica, porque de hecho muchas de las veces y en este tipo de casos lo que da alivio es como de, no soy yo, no, mi estimada, no eres tú. Entonces Claro. ahí es donde eso reduce muchísimo la ansiedad y donde movemos, ahorita ya te metes este tema de la culpa, que la responsabilidad de ella, sino más bien a las circunstancias. Sí, la psicoeducación funciona y sobre todo hay un montón de investigación que nos ayuda a identificar por qué la psicoeducación funciona y es básicamente por el elemento de que uno aprende. Uno cuando aprende los elementos que requiere utilizar en su vida, uno los puede poner en práctica posteriormente, uno. Y segundo, ¿por qué la psicoeducación funciona? Porque validas a la persona. Justamente esto que acabas de decir. Ah, entonces no estoy loca. No, claro que no estás loca. Por supuesto que no. O sea, todo tiene una explicación y de hecho desde los elementos de la cognitivo-conductual, sobre todo si tú tienes un terapeuta conductual, esto básicamente es lo que tiene que ser sí o sí. Todas las conductas, todos los pensamientos, todas las emociones son causados, es decir, tienen una causa. Lo que uno tiene que aprender a identificar es cuál es la causa de dichos pensamientos, emociones y conductas y a partir de ello hacer modificaciones. Entonces, por esa misma razón la psicoeducación funciona. Todo esto que estás mencionando, alivias la culpa porque también, ojo, en este tipo de consultantes como Sofía, entender que entonces está bien sentirse mal, es normal sentirse mal en una situación así, es como de, No soy ¿sí? yo. Sí, es O sea, cierto. ¿no estaba mal? Sí. Efectivamente. Esta es la validación. Esta es una expresión que inclusive el mismo Viktor Frankl señalaba en algún momento y es que la reacción anormal a las circunstancias anormales es la reacción normal. ¿Esto qué significa? No todos los días vives un duelo, no todos los días vives una ruptura, no todos los días vives el fallecimiento de un familiar. Por ende, que reacciones como reaccionaste es la reacción más natural, más normal. Nadie está tan preparado para un duelo. Y es más, hasta nosotros mismos, que en teoría nos conocemos la No sé teoría, cómo reaccionaría yo. Yo no sé cómo reaccionaría ante la pérdida de un familiar o de una pareja o lo que tú me digas. Genuinamente no sé cómo reaccionaría. En ese momento probablemente me tiro al piso. Entonces, Justo. es entender que es natural vivir este tipo de experiencias por un lado. Ya hablamos de psicoeducación, vas trabajando toda la psicoeducación con, Es en que este te me caso estás con adelantando Sofía. a tratamiento. Perdón. ¿Sí? ¿Qué más está manteniendo el problema? ¿Tú qué visualizas? Ok. ¿Qué más está manteniendo el problema? Cierto. Desde mi perspectiva, hay 3 elementos que están sosteniendo el problema. El primero es la sensación de culpa. El segundo es la evitación. Justo, ahí voy a hablar, perdón, y esto es algo muy común en cuestiones de depresión. ¿Qué es la evitación? Hay algo que se llama reforzadores negativos. Un reforzador negativo básicamente es, me duele la cabeza, me tomo un Tylenol, me quita el dolor. Entonces me ayuda a evitar ese malestar que a mí me genera. En el caso de Sofía, ¿cuál sería el reforzador negativo? Quedarme en mi cama, como me genera malestar ver a los demás o demás, pues me quedo en mi cama evitando el problema. Sin embargo, esto la hace sentir peor. Los reforzadores negativos refuerzan la evitación. Exactamente. ¿Por qué? Porque evitamos lo desagradable como tal y evitar lo desagradable provoca una sensación de bienestar por ese reforzador. Alivio. Exactamente, por eso está reforzando. Exactamente. Entonces, justamente en este tipo de consultantes, generalmente los consultantes que más tienden a la depresión son porque han sido reforzados negativamente. Si te portas bien, te quito lavar los platos, no sé. Exactamente, se refuerza la inactividad, la inacción, se refuerza justamente el no actuar porque de alguna manera brinda un espacio más tranquilo, más cómodo, más estable. En teoría. Entonces, normalmente los pacientes que viven con depresión, por esa misma razón, no se mueven, no salen de su cama, no comen, porque todo eso representa un esfuerzo para ellos y los esfuerzos es lo que evitan. Y sobre todo estos esfuerzos también tocan y rozan el dolor y el malestar. Lo primero que pienso es, no voy al restaurante porque ahí va con mi pareja.
No voy a tal lugar porque ahí era donde iba con mi abuela. No salgo con mi familia porque antes salíamos todos en familia con la abuela, tal vez. No voy no sé, al cine porque antes iba con mi pareja. Es decir, todo esfuerzo, toda actividad, toda acción me representa tocar el malestar y la tristeza, el enojo, lo que sea. Así es, y ahí de eso nos lleva a otra parte justamente del tratamiento, pero tenías un mantenedor más. Ok, el primero mencionamos culpa, el segundo mencioné que es la evitación y el tercero, dame un segundo, no, ya lo perdí. Ok, por lo menos esos dos elementos que estaban sosteniendo. Entonces, yo por lo menos fue los que visualicé aquí. Ok, yo ahí sí concuerdo contigo, mucho este reforzamiento negativo, el malestar físico, también eso ya como síntoma de la misma depresión, si lo queremos ver así, ya para desglosarlo un poco y desmenuzar todavía más. Los síntomas mantienen todavía más por el malestar que siente, la ansiedad, pues por lo mismo... Ya me acordé, miedo. El miedo. El miedo también es un elemento que sostiene la evitación, de hecho. Entonces, en este sentido, ¿el miedo a qué puede ser? Miedo a sentir, el miedo porque es la amenaza como tal. Exacto, ella ahorita percibe como una amenaza todo. Y voy a tener que vivir una vida con esta sensación desagradable, con la pérdida, con el malestar. Entonces, normalmente el miedo también sostiene. Justo. Y el miedo es un gran motivador, ¿eh? O sea, de verdad, en general en el ser humano, el miedo es un gran motivador para la acción o para la inacción también. Y ahí es donde tenemos que ser cautelosos porque todo aquello que yo percibo como una amenaza no necesariamente tiene que ser una amenaza. Exactamente. Y bueno, ya determinado eso, es ahí donde justamente viene el plan de tratamiento. Básicamente ahorita que hicimos de forma muy breve y muy sencillita y simple, porque esto puede llegar a ser súper complejo. Sí. Básicamente hicimos este análisis funcional, antecedentes, qué está pasando y consecuencias. Consecuencias, me faltó esa parte. Consecuencias, básicamente, las malas calificaciones, el estar encerrado en su casa todo el día y que se sienta peor, la pérdida de amistades, la pérdida de las actividades que le gustan. Todos esos mantenedores son a las consecuencias que le están llevando. Básicamente. Ya una vez analizado esto, normalmente esto es un esquemita o puede ser literalmente un mapita, como tú quieras. O sea, esto puede llegar a ser tan sencillo o tan complejo. Yo siempre lo recomiendo más en modo como tipo mapa mental, para ir viendo cómo uno va alimentando el otro. Es padrísimo armar esto me encanta. Pero bueno. Claro. Y por otra parte, ahora sí, tratamiento, que esto es lo más importante. Ahí sí, con Sofía hay diferentes factores. Me voy a ir porque me voy a empezar con el más sencillito, que lo venía yo señalando justamente en la sesión pasada. Bueno, no, voy a empezar con uno complejo y de ahí me voy al sencillo. Del podcast pasado. Pero bueno, en la sesión pasada. ¿A qué voy con esto? Primero que nada, esta paciente sí es candidato a psiquiatra. Y entonces ahí sí es donde yo sugeriría el tratamiento acompañado de medicamento, porque como ya estamos hablando de depresión severa, o moderada severa, y con pensamientos de muerte, yo la verdad preferiría 1000 veces bajar todos estos síntomas, aquí sí recalco, el síntoma, que no se sienta tan cansada físicamente, disminuir un poco la ansiedad para que empezar a hacer las actividades no sea tan difícil para ella. Y entonces ahí es donde ya empezamos a que se empieza a sentir mejor con lo demás. Sí necesito señalar esto porque si no me da roña, pero ojo, porque el medicamento me va a atenuar el síntoma, pero no me va a quitar el detonante. No va a solucionar el problema. Esto, punto súper importante. Si tú en algún momento tienes un familiar, tu pareja, tu mamá, tu hijo, tu hija, y están viviendo depresión, la mandas con psiquiatra, se está sintiendo mejor, sigue llevándola con psicólogo y con psiquiatra. No hay manera en la que ya fue con el psiquiatra, se siente un poquito mejor. Perfecto, me siento mejor, ya no hay que ir con el psicólogo. Ojo, esto es inclusive algo que decía Linehan, que es la creadora de DBT, lo decía Linehan. Hay que tener muchísimo cuidado cuando los consultantes de pronto se sienten bien y entonces dicen ya no está pasando nada en tu vida. ¿Por qué te estás sintiendo bien? ¿Qué cambios estás haciendo? ¿Qué acciones hiciste para sentirte mejor?
No sé, las cosas de pronto cambiaron. Aguas, porque significa que el entorno es el que controla tu estado de ánimo. Si tú no has hecho cosas para genuinamente resolver los problemas, mejorar tu estado de ánimo, trabajar los pensamientos, etcétera, significa que en cualquier momento tu entorno hace un desastre y tú te vienes abajo con el entorno. Entonces, por esa misma razón, no podemos basarnos solamente en cómo me siento, que es lo primero que como tal nos dicen, ya sea con psicólogo, ya sea con psiquiatra. Ya me siento bien, entonces voy a dejar de ir con el psicólogo. O sea, puedes dejar, pero lo primero que yo tengo que comprender es por qué me siento bien, porque hice acciones para sentirme bien, que cambié exactamente. Si es, me siento bien, no sé qué pasó, no sé qué ocurrió, pero me siento bien. Entonces, súper aguas ahí, porque por lo menos desde mi perspectiva va a haber lo que se le llaman recaídas. Por lo menos si eres un terapeuta conductual, no hay manera en la que le puedas llamar recaída. No existen tales cosas como recaídas en la terapia conductual. Hay elementos no visualizados, pero es lo que le llaman las famosas recaídas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de situaciones. Nada más como dato, cuando nada más si nos quedamos con medicamento, cuando estamos hablando de un factor biológico, ahí sí. Pero la verdad es que el 90% de las veces tiene mucho que ver con el entorno y cómo yo me relaciono más bien con este entorno, lo que hay que modificar. Por eso sí resalto la necesidad la necesidad de la terapia más que nada. Sí, y entonces, para ir más rápido con Sofía, yo empezaría con eso, porque de por sí, ojo, no nada más me tomo la pastillita y ya. El medicamento hace efecto 20 días después. Sí. Sientes los efectos del medicamento 20 días después. Y yo te diría, yo no sé si yo empezaría con medicamento con Sofía, honestamente. O sea, si es candidata, sí. Pero en este caso, yo específicamente, normalmente tú trabajas mejor la depresión que yo, te voy a ser honesto, ahí sí. Pero, digo, a lo mejor por eso hay que hacerte más caso con respecto a eso, puede ser. Pero yo normalmente es como primero trabajaría con activación conductual. Eso será mi segundo punto. Ahí te va. Yo por los pensamientos de muerte. Ahí es donde ya lo veo complejo. Sí. Pero efectivamente, lo primero que yo trabajaría con Sofía, o sea, porque eso es mandarle al psiquiatra. Sí. Pero yo como terapeuta, activación conductual. Sí. O sea, hay demasiados casos que efectivamente solo con activación conductual es más que suficiente. ¿Qué es la activación conductual? Estamos hablando básicamente que son pacientes que no hacen absolutamente nada por lo mismo que se sienten tan mal. Pero entonces, cuando empezamos a reactivarlos hacia circunstancias o más bien actividades que les resulten a ellos placenteras, eso ayuda muchísimo. Y a ver, no me malentiendan, no nada más, entonces lo obligo a pararse. No. Tiene que ser actividades que impliquen un sentido, en este caso para Sofía, que yo pensaría que el baile. El baile, que eso le daba pasión a ella, sería, tienes que recuperar el baile sí o sí. Y dato curioso, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque Sofía no tiene ganas. Entonces ahí donde yo tengo que trabajar con todos los obstáculos del entorno. Sí. Y en este caso ni siquiera luego para empezar que tome la clase, sino que se empiece a parar y que vaya a la clase. Que llegue al lugar, ya el siguiente día, que a lo mejor y pida informes, que se inscriba, que ya se quede media hora la clase, de poquito a poquito. Para que la lleven, por ejemplo, en este caso, a lo mejor que la lleve a alguien, que vaya con un amigo inicialmente. Exactamente. Vamos a necesitar del entorno, de hecho. Vamos a necesitar del entorno. ¿Por qué? Porque en este caso, como Sofía no es capaz, yo ahí tengo también que ajustar metas. Porque si yo le digo, tienes que ir a la clase, si yo la mando a la clase y Sofía no tiene claro esto, yo le estoy reforzando la autoexigencia. Sí, y lo único que voy a hacer es que la va a joder. La va a joder, exactamente. ¿Por qué? Porque como no es capaz y si yo la mando a ir a clase, es ahí donde ella se va a sentir peor. Es que ni a la clase fui capaz y con justa razón. Por eso no es nada más, ve al gimnasio, no pasa nada. No, es que no le echa ganas y es ahí donde batallamos mucho luego con la familia. Porque es ahí donde yo lo tengo que ajustar a ella. Si es tan chiquito como que nada más se ponga la ropa de baile, con eso es más que suficiente. Exacto. Y es ahí donde yo me tengo que acoplar justamente a los síntomas. Y perdón que te interrumpa. Y por eso la intención con el medicamento, para que sea un poco más rápido. ¿Cuál es el propósito de la activación conductual? Volver el entorno reforzante. Y aguas, si eres un paciente con depresión, si eres una persona con depresión y me dices, es que no tengo ganas,
te entiendo, hermano, o sea, no vas a tener ganas. Sí. Sin embargo, recordemos que la satisfacción la vas a sentir hasta después. Cuando tú logres algo, que en este caso, aunque sea irte a parar ahí al salón, aunque no entres, pero ya se siente como un logro. Y es ahí donde yo voy metiendo reforzadores chiquitos. Exactamente, es que uno, si recuerdas bien, dijimos reforzador negativo. Aquí esto que estás diciendo se le llama un reforzador positivo, es decir, presento algo agradable que me incrementa la probabilidad de que exista una conducta. Aquí justamente señalaste algo. Toda esta seguidilla de activación conductual de que inclusive se levante, nada más se ponga la ropa, al día siguiente que pide informes o que vaya con una persona, etcétera, todo esto se le llama aproximaciones sucesivas, es decir, nos vamos a ir aproximando poco a poco a la meta, exactamente. Pero inclusive las aproximaciones sucesivas pueden ir todavía más atrás. Es que no tengo ni siquiera ganas de levantarme. Ok, ¿qué música te gusta? Ponla. No, eso puede ser literalmente, ponla y eso que te agrade como tal. Canta una de las canciones que te gustan, etcétera. Y ahí es donde empiezas a encontrar alguna especie de solución. Los reforzadores pueden ser tan chiquitos ahí. O muy grandes también. O muy grandes como tal. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que ir identificando es desde dónde, desde lo más pequeñito, va a funcionarle, en este caso a Sofía, para que se vaya activando. 1, 2, porque ahí vamos a tener que trabajar el tema de las autoexigencias. Es decir, poner la vara muy abajo primero y la vamos a ir subiendo poco a poco. Vas a volver a ser la Sofía que eras antes. Pero necesito que retrocedas. Todavía no. De ahí, punto importante, trabajando la activación conductual y ya que Sofía se empieza a sentir mejor, es ahí donde ya empezamos con la parte cognitiva. Porque entonces yo necesito reestructurar todas estas creencias en este momento de la incapacidad que siente, de soy inútil, no puedo, revisar estas ideas de desvivisión, básicamente. Ya es donde empiezo a modificar todos estos pensamientos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos depresión es visión de túnel. Entonces, ¿qué es visión de túnel? Yo nada más veo lo que pasa, lo que está a través del túnel, pero me pierdo de todo lo demás. Esto es una distorsión cognitiva, como lo he mencionado muchas veces, entonces tengo que empezar a trabajar estas distorsiones para que ella sea capaz de analizar. Y ojo, porque ahí pensando un poquito en el tema del duelo, perdí a mi novio, ok, pero ¿qué tengo? Perdí a mi abuela, ok, ¿cómo aprendo a vivir con la pérdida de mi abuela sin pensar que esto es catastrófico, insoportable? Siempre dices tres cosas, pero bueno, que es insoportable, indeseable, horrible. Entonces, para que vaya aprendiendo poco a poco a vivir con esto. Exactamente. Antes de esto se me pasó también, hay que dar muchísima psicoeducación acerca de las emociones, porque la persona que está deprimida vive todo a través de sus emociones, a como yo lo siento lo cual me alude también a distorsiones cognitivas. Esta es la parte tricky del tratamiento porque nosotros tenemos que identificar perfectamente en qué momento meto cada cosa. Porque una cosa me ayuda a trabajar la otra. Sí. Esta es la parte tricky, no nada más, ay, te mando esto y te lo mando porque sí. Exacto. No, te juro que tiene un sentido. Exactamente. Y aquí es donde justamente ya hablamos de hay que activarla, ya hablamos de hay que movilizarla y de que vamos a ir trabajando la depresión con ello. Vamos a tener que estar lidiando mucho con el tema de la evitación y del miedo. Aquí es donde también el entorno nos va a funcionar muchísimo. Uno de los mayores elementos que más afectan en este tipo de casos es la sensación de soledad, la sensación de no me siento cómoda, no me siento bien y todo está horrible en el mundo. Por ende, lo que tenemos que ir encontrando es una persona, un par de personas, algunos que nos puedan ir movilizando, que sea más probable que nos ayuden. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no lo sé, pero a lo mejor Sofía dice, es que me encantaría que fuera mi pareja. Bueno, pero no es la persona más probable que te va a ayudar. Necesitamos que sea el amigo. Pero es que me gustaría que fuera mi pareja. Empecemos con el amigo. Vamos a ver cómo te sientes. Yo sé que te incomoda, Sofía, pero solo te voy a pedir que lo intentes una vez. Ojo, porque ahí es como la creencia de esto va a ser horrible, no quiero, se valida, está bien,
Pero como la persona ya no está, necesito que empieces a probar. Si no te sientes bien, no pasa nada, lo cambiamos. No va a ser ese amigo, podemos buscar a otra persona, pero es ahí donde justamente vamos encontrando soluciones a todas las trabas que se vayan presentando. Reconecta con tus amigas, hazlo, a lo mejor vamos a tener que trabajar una estrategia donde reconectes con ellas, les digas una disculpa por haberme ausentado, etcétera. Ahí, perdón, y justamente también otro punto a trabajar, habilidades sociales. Exacto. Porque por lo mismo que estamos hablando de una persona con mucha vergüenza de haberse alejado y demás, lo que siempre me dicen es que me da miedo, me da pena acercarme otra vez a mis amigos. Perfecto, te tengo que enseñar cómo. Exactamente. Justamente. A la par igual se van trabajando ya cuando estemos con estas conexiones, bueno, me iría desde más atrás. Estoy armando el caso, por eso no lo tengo tan ordenado. Sí. Pero bueno, ya si nos vamos más atrás, también regulación física, porque viene la emoción, me siento mal y entonces tengo que aprender a regular justamente todas estas sensaciones corporales para que a la hora de enfrentarme a la situación, como por ejemplo hablar con mis amigos y me genera ansiedad, para que yo pueda ir a pesar de la ansiedad que estoy sintiendo. Sí, sí. Ahí sí, yo sí te diría, si quieres saber un poco técnicas, cómo se hace, cómo se aborda, etcétera, déjanoslo ahorita en la cajita de comentarios. Justamente el día de hoy no nos va a dar tiempo de abordar todo esto, y de cualquier manera esto es algo que se haría en una sesión como tal, en varias sesiones de hecho, porque todo esto es todo lo que hemos hablado: activación conductual, psicoeducación sobre emociones, habilidades sociales, etcétera. Creo que se van dando cuenta, es todo un proceso. Por eso inclusive dentro de del podcast anterior algo mencionamos como de bajita la mano, unos 6 meses, un año, una cosa así mencionamos en este proceso, porque, o sea, son muchas cuestiones por abordar, demasiados elementos que yo no tengo control sobre ellos. Yo no sé si va a llegar Sofía, te armamos un plan para que reconecte con las amigas y las amigas le dicen, no, pues vete a la fregada. No lo sé. Entonces, con todo eso, yo tengo que ir trabajando. Y ojo, porque también parte de la técnica, y me ha pasado, estás trabajando maravillosamente algo y ¡pum!, algo cae y se vuelve una prioridad. Claro. Entonces, justamente que si las amigas la batean, chin madre, sobre otro tercer duelo, lo tengo que abordar también. Exactamente. Que si Dios no lo quiera, toco madera, pero otra pérdida familiar, pues igual. Todo eso se tiene que ir abordando. Exactamente. De hecho, a grosso modo, me atrevo a decir que estos son como que los principales recursos, bueno, desde la cognitivo-conductual, todo esto que mencionamos. Sin embargo, ojo, obviamente hay que ir desglosando cada uno de ellos, pero bueno, eso lo podríamos hacer ya para otro siguiente y para otro caso. Sí, y de lo que fuimos mencionando, si tienes alguna duda, que nos explayáramos un poquito más sobre un tema, oye, ¿cómo trabajas habilidades sociales? ¿Qué significaría hacer una psicoeducación sobre emociones? ¿Cómo activas a una persona conductualmente? ¿Qué significa que, no sé, una estrategia de crisis? ¿Qué se podría hacer en una situación de crisis? Vénoslo escribiendo en la cajita de comentarios. Realmente nos ayudará un montón para saber qué es lo que te interesa, qué es lo que te gusta. También en ese sentido, recuerda darle like a este video, porque pues de alguna manera eso nos ayuda a saber que esto te interesa, nos ayuda a saber que que esta serie justamente que estamos intentando crear pues te interesa, te llama la atención, quieres conocer un poco más a Sofía, quieres conocer ahora a Luis, que son los personajes que vamos a ir teniendo. Pobres, todos diagnosticados. Ya vas a sacar diagnóstico aquí para todos lados. Ojo, no se autodiagnostiquen. Nunca, por favor. Y esto sí es bien importante, nunca te autodiagnostiques porque escuchaste algo en redes sociales. Puede resonarte, pero el que te puede diagnosticar es solamente si vas con psicólogo o psiquiatra y te diagnostica, ¿vale? Entonces no lo intentes hacer por tu propia cuenta. Sí, y bueno, pues con todo esto nada más te pedimos, dale click en la campanita, déjanos tu comentario. Suscríbete, perdón, nunca me lo he aprendido. Sí, y también si nos escuchas desde Spotify, no olvides compartirle este podcast a alguien que le interese. Exactamente. Coméntanos qué te llamó la atención, qué no te llamó la atención justamente de esto. Es básicamente cómo se trabajaría con una persona que está viviendo una depresión de moderada, severa, a partir de un proceso de duelo por la pérdida. Es un poco de lo que nosotros exploraríamos y trabajaríamos. Si quieres saber un poco más de esto, déjanoslo nuevamente, lo repito, en los comentarios. De mi parte, Guillermo Pacheco y la psicóloga Mónica Cano. Te agradecemos un montón por escucharnos el día de hoy y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.